buenas tardes a todas y todos. En nombre del CEIEF, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, le damos la bienvenida a la inauguración de las acciones formativas sobre permanencia educativa que se llevarán a cabo entre el 15 y el 31 de julio de este año 2025. El Ministerio de Educación, a través del área Trayectorias Educativas y Aprendizajes a lo largo de la vida, de la División de Educación General, ha promovido la ejecución de 4 acciones formativas en modalidad e-learning para que docentes, equipos directivos y profesionales de establecimientos educacionales fortalezcan sus habilidades conceptuales y prácticas a través de la entrega de antecedentes y herramientas que permitan diseñar e implementar acciones destinadas a mejorar la permanencia educativa y evitar el abandono escolar. A continuación, para dar inicio a esta actividad, saludamos a Dante Castillo, director del CEIEF, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Dante, adelante, por favor. Buenas tardes, Andrés, gracias. Y buenas tardes a todas y a todos los colegas que en esta tarde nos acompañan. Es un honor, en nombre del Centro de Estudio e Investigación Enzo Faleto de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, darles la más cordial bienvenida al inicio de estos cursos dedicados, como indican cada uno de sus temáticas, al fortalecimiento de los factores que mejoran y fortalecen los procesos de permanencia escolar de niños, niñas y jóvenes y adolescentes en nuestras aulas de escuelas y liceos del país. Nos convoca hoy una tarea profundamente significativa, el hecho de avanzar en la construcción de espacios educativos donde cada estudiante se sienta no solo acompañado por su profesor, sino que también reconocido, acompañado y con oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo. Sabemos que la permanencia escolar, como ustedes también podrán verlo en cada uno de los cursos, no depende únicamente del acceso a la educación. Esa labor ya la, la alcanzamos después de largas actividades y estrategias que fueron implementadas a través del profesorado en el aula desde los años 90 en adelante. Entonces decía que sabemos que la permanencia escolar entonces no depende exclusivamente del acceso, sino de la permanencia, es decir, y no solo de la permanencia, sino que también del egreso oportuno y con los aprendizajes significativos que todos esperamos. Son múltiples los factores que están interrelacionados en fortalecer la permanencia. Está también el bienestar emocional, la pertinencia pedagógica y el acompañamiento de equipos directivos y docentes, y también estrategias concretas para apoyar su valiosa labor, estrategias pedagógicas, su labor en tanto equipos directivos y docentes. La pertinencia pedagógica, el compromiso de las familias también sigue siendo un factor relevante, la inclusión, la promoción de políticas de inclusión y por supuesto el rol, yo diría, insustituible de la labor de las y los docentes dentro del espacio escolar y sobre todo dentro del aula de clase. Estas acciones formativas, las que comienzan el día de mañana, se inician con el propósito de ofrecer herramientas, reflexiones, estrategias concretas, pero también una actualización conceptual que permita entonces apoyar su valiosa labor en la función que cada una de ustedes desempeña dentro de la institución escolar. No solo necesitamos que nuestro estudiantado permanezca en el sistema educativo, sino que lo tienen que hacer también promoviendo algo que es bastante más difícil en la actualidad, con sentido, promoviendo la motivación y al mismo tiempo la esperanza. Muchas gracias, Dante, por tus palabras. Y a continuación, en representación del Ministerio de Educación, vamos a escuchar una exposición
de Andrea Palma Salamanca y Valesca Carbonell. Andrea Palma Salamanca es profesional del equipo de trayectorias educativas, coordinadora de línea de estrategias para la continuidad de trayectorias educativas en el sistema educativo. Y Valesca Carbonell, que es profesional de la División de Educación del Ministerio de Educación. Adelante, por favor. Bueno, les vamos a presentar específicamente, considerando lo que ya nos mencionó Dante y Marcela, respecto a lo que se releva frente a las trayectorias educativas específicamente y la importancia que tiene trabajar con los estudiantes e informándonos respecto de avanzar de mejor forma en las distintas áreas de la escuela en la protección de trayectorias educativas. Entonces les voy a presentar el sistema de protección de trayectorias educativas. Podemos avanzar en eso. Entonces, donde vamos a poder ver un enfoque de trayectorias educativas en el sistema educativo nacional. Este enfoque lo que busca es que podamos observar cuál ha sido el tránsito a lo largo de la historia escolar de cada uno de los estudiantes que están en el sistema educativo. Pensando hoy, ¿podemos avanzar a la otra lámina? Pensando hoy que tenemos 3,5 millones aproximadamente de niños que están matriculados y en los establecimientos educacionales van a poder acceder a la información de sus trayectorias a través de este sistema de protección de trayectorias educativas, que lo que busca es asegurar el acceso, la permanencia y la progresión de las trayectorias educativas de niñas, jóvenes y adultos que habitan nuestro país, ¿no? A través de una gestión institucional, a través de acciones intersectoriales colaborativas. Y aquí es bien importante desde el rol que pueden tener los equipos directivos frente al trabajo que se puede ir realizando con el intersector y con las instituciones que forman parte de las comunidades en el territorio, ¿no? Esto también nos va a permitir, este sistema nos permite analizar e interpretar de manera reflexiva y tomar decisiones apropiadas respecto de las trayectorias que puedan tener cada uno de los estudiantes. Entonces, ahí es importante tener presente, frente al contexto de lo que es este sistema de protección de trayectorias, ¿podemos avanzar a la otra, por favor? ¿Cuál sería nuestro foco? Y estas trayectorias educativas hacen referencia específicamente a los recorridos que realizan niñas, jóvenes y adultos para desarrollar, fortalecer, consolidar y transformar sus propios conocimientos, aprendizajes, interacciones y vinculaciones sociales. Se construyen en diferentes entornos y experiencias educativas y son afectadas por las condiciones culturales, socioeconómicas y los marcos estructurales e institucionales donde estamos insertos, ¿no? Entonces aquí es importante, si bien esta es una mirada general de lo que es una trayectoria educativa y cómo la podemos definir, es importante que podamos focalizar este trabajo y esta mirada de las trayectorias educativas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los establecimientos en los que trabajamos, con el foco de lo que se vive en el territorio y cómo podemos también vincularnos con otras instituciones. ¿Podemos avanzar a la otra? Entonces, aquí una mirada, por ejemplo, que podemos hacer, y todos los que estamos acá podemos pensar y podemos trabajar posteriormente en nuestros establecimientos, es mirar una trayectoria educativa y preguntarnos, en mi propia trayectoria primero, si alguna vez me cambié de establecimiento a lo largo de los 12 años de escolaridad, para quienes hicieron desde primero a cuarto medio, 14 años hicimos desde educación parvularia a nivel transición 1, transición. Durante tu trayectoria, por ejemplo, hubo adultos que se preocuparon especialmente de ti, de tu proceso educativo. Pensar, todos tenemos algún profesor. Yo tengo, por ejemplo, a la Blanca Medina, que es mi profesora de lenguaje y que siempre estuvo presente acompañándome cuando yo pasé a un segundo establecimiento en la media, desde séptimo en adelante. También ahí estaba la profesora
Elisa Morelli, que hoy día ya nos acompaña en esta tierra, pero era mi profesora de física, fue mi profesora profesora jefe de primero a cuarto medio, y estuvo siempre presente. O sea, todos tenemos a alguien que nos acompañó en algún momento a lo largo de nuestra historia escolar. Acá, por ejemplo, se dice la baja asistencia de un curso es principalmente responsabilidad de su profesor jefe. Podemos decir que sí, podemos pensarlo, ¿cómo podemos darle una responsabilidad a cada uno de los actores de la comunidad? Esto no es una afirmación, solo es una frase para poder comentarla. Tiene que ver cómo podemos mirar a los distintos actores de las comunidades y no darle la responsabilidad única a un actor, ¿sí? O sea, el equipo directivo tiene mucho que decir. Los profesores jefes, por otra parte, también tienen que trabajar a trayectorias, por ejemplo, la asistencia con sus estudiantes, pero los equipos, los encargados de convivencia escolar, los profesores de las distintas asignaturas, ¿no? Y los centros y instituciones educativas debieran siempre planificar la acogida para nuevos integrantes de una comunidad. Un estudiante que llega en septiembre, un estudiante que llega en meses después de las vacaciones de invierno, un estudiante que llegó en mayo. Por distintos motivos, siempre hay que buscar la manera de acogerlos para que se sientan integrados a esta comunidad. ¿Podemos avanzar a la otra? Bueno, y aquí tenemos trayectorias educativas que van y son diversas, ¿no? Como decíamos, podemos tener una trayectoria educativa real, donde hicimos los 12 años, pero en esa misma trayectoria yo pude haber estado con hepatitis, estuve 2 meses fuera del sistema educativo, pude haber pasado a una escuela hospitalaria y después volví al establecimiento educacional. Si bien a lo mejor hago mis 12 años, sí hay situaciones que hicieron que mi trayectoria sea distinta a la de otros compañeros, ¿no? Pasé a una escuela hospitalaria, después volví, salí de una escuela y después volví a otro establecimiento. Entonces, las trayectorias educativas, si bien hay un periodo que para un porcentaje importante de la población es lineal y las hace en los 12 años de escolaridad, también hay gente que tiene estas trayectorias que son multilineales o tenemos una mirada de una trayectoria real, ¿no? Para algunos, por ejemplo, tenemos trayectorias educativas que tienen que ver con ingreso al país, por ejemplo, niños después de los 7 años, donde podemos estar incorporándonos en distintos minutos de la vida, salimos del establecimiento educacional de la enseñanza media, o repetimos 1 o 2 años, salimos del establecimiento, volvemos. Educación de personas jóvenes y adultas. Después de eso, volvemos a trabajar en nuestros niveles respectivos, pero con una edad distinta, por ejemplo. Entonces, eso también tenemos que ir mirándolo, cómo lo vamos a trabajar con nuestros estudiantes, teniendo conciencia de que todas las trayectorias son distintas una de otra. ¿Podemos avanzar en la que viene, por favor? Bueno, y aquí lo que decíamos, las trayectorias educativas refieren a recorridos que realizan los estudiantes en el sistema educativo y hace referencia a diversas formas en que los niños y niñas atraviesan su experiencia educativa. La desvinculación, por otra parte, es un proceso que se vive lentamente, no es un proceso que se dé de una vez, en una situación en específica, son situaciones que se vienen viviendo a lo largo de esta trayectoria escolar que vive un estudiante y hasta que este estudiante termina saliendo del sistema educativo, ¿no? Y tenemos que estar atentos en las comunidades educativas a ver cómo aportamos y mejoramos estos procesos que están haciendo que niños y niñas puedan salir desvinculados. Entonces, avanzamos a la otra lámina, por favor. Entonces, tenemos consideraciones para dar una respuesta adecuada a estas trayectorias educativas en general.
Tenemos que tener atención a las condiciones pedagógicas que producen el riesgo educativo. Tenemos que mirar cuáles podrían ser condiciones que están en el establecimiento educacional. Mira, se sumó Andrea. Andrea, las voy a dejar con Andrea porque aunque ustedes no lo crean, tengo 2 minutos para que se me apague el computador porque no sé qué pasó acá. Andrea, pero encuentro maravilloso que te hayas conectado porque estamos con diversas dificultades y yo estoy a 2 minutos que se me apague el computador completo. Así que las dejo con Andrea Palma. Ella es la encargada de las líneas de estrategias para la permanencia, para fortalecer las trayectorias educativas en el área de trayectorias educativas y aprendizaje a lo largo de la vida de la División de Educación General. Así que las dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Vale. Le pido disculpas a todos y a los organizadores porque efectivamente fue bien complejo entrar, pero nada, nos coordinamos con Valesca en la idea de que ella pudiera partir y yo me sumaba en cualquier minuto. Así que ya la había venido siguiendo como hacía unas 2 láminas atrás a Valesca, así que retomo acá. Bueno, entonces contarles que lo que estamos haciendo en este minuto, no solo con USACH, sino que con otras instituciones universitarias, precisamente tiene que ver con fortalecer esta mirada, este enfoque en el que hemos insistido respecto de trabajar en el sistema educativo desde una mirada del derecho educativo y desde una mirada de la protección de trayectorias, continuidad de trayectorias, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son estas consideraciones para esta respuesta adecuada, como revisó Valesca con detalle, ¿no? En estas trayectorias educativas reales, a propósito de una formulación de hace ya bastantes años de una autora argentina de contraponer la trayectoria educativa óptima o ideal, ¿no? Que es esta que formula el sistema educativo con ciclos anualizados, con una edad de egreso proyectada, ¿no? Alcanzando los aprendizajes que establece el currículum. Entonces a eso esta autora argentina lo denomina la trayectoria educativa óptima o ideal, versus las muchas trayectorias educativas que no tienen ni de óptimo ni de ideal, pero que no dejan de ser legítimas, ¿no? Son todas, son nuestros estudiantes, están allí, tienen miles de circunstancias. Miramos esta perspectiva de la trayectoria educativa también desde una perspectiva del concepto de trayectoria, o sea, un estudiante, una persona que vive un proceso formativo, pero también vive otros muchos procesos en su ciclo vital, ¿no? Entonces, decimos, consideraciones que hay que mirar para poder dar continuidad y proteger estas trayectorias, ¿no? Diseños alternativos para este proceso educativo. Cuando ponemos lo escolarizante, dejamos de inmediato a la primera infancia fuera, entonces en eso decimos diseños de alternativas para lo formativo, para la educación, ¿no? No, está bien, está este proceso óptimo del estudiante que adhiere a un proceso de 12 años, desde su ingreso con 4 años al NT1, pero cómo pensamos estos diseños de alternativas para el proceso formativo. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo atendemos estas condiciones pedagógicas que podrían producir este riesgo educativo? ¿Cómo miramos el proceso? La lámina decía, la desvinculación, el abandono. Evitamos hablar de deserción porque efectivamente en esta década y media de lo que pasamos de una comprensión del desertor, el estudiante responsable de su proceso, a una institución que se hace cargo de un proceso formativo y no deja en soledad y por lo tanto a los estudiantes y por lo tanto mira estas condiciones pedagógicas, ¿no? Que podrían estar produciendo un riesgo de baja asistencia, de desenganche educativo, de desvinculación finalmente. Entonces, ¿cómo miramos los profesores, las profesoras, los equipos directivos estos distintos procesos? Generar sistemas de seguimiento de las trayectorias educativas de todas y todos los estudiantes, ¿no? En este sentido, SIPTE, el Sistema de Protección de Trayectoria,
que trae entre sus herramientas, lo vamos a mirar más ratito, una plataforma longitudinal multisistémica, es precisamente una herramienta que se pone a disposición de los equipos para mirar, hacer esta mirada longitudinal. Mi estudiante es hoy, pero mi estudiante tiene un ayer que lo puede haber vivido en mi establecimiento, en el establecimiento que estamos en este minuto, o en otro establecimiento. Y si fue en el mismo, fue con otros profesores, ¿no? Y ahí hubo historia, hubo buenas experiencias, hubo malas experiencias. Entonces, como equipo directivo, como profesores jefe, como profesores de asignatura, logro efectivamente conocer esas condiciones para, no para estigmatizar, ¿no? Hemos dicho, esta plataforma del sistema nos va a traer mucha información. Hoy el sistema educativo está proveyendo, incluso sin plataforma, mucha información. Entonces, ¿cómo utilizo esa información para producir este acompañamiento, para producir este seguimiento que implique que pongo apoyo pedagógico, planes, apoyo socioeducativo para que el estudiante permanezca y produzca un saber pedagógico para esta diversidad de estudiantes que están en mi aula, ¿no? Que están en mis patios, que están hoy día en el sistema educativo? ¿Cuál es el saber pedagógico que requiero producir como docente de una especialidad, como equipo de cualquiera de las especialidades del currículum, ¿no? Y cómo construimos como comunidades educativas estos procesos de intersectorialidad que ya se muestran hace rato, ¿no? Tan beneficiosos, tan efectivos con la historia de un estudiante, ¿no? La historia de un estudiante es, conocemos una parte de esa historia, pero hay otras instituciones en el territorio, el municipio, con lo deportivo, con lo recreacional, con otras instituciones del Estado que están en el territorio, y cómo construyo esos procesos de sectorialidad precisamente para atender esta interseccionalidad que muestran las personas, las circunstancias de su vida, pero cuando vamos, por así decirlo, juntando condiciones o sumando condiciones adversas, cómo podemos mirarlas, gestionarlas y atenderlas desde nuestra labor pedagógica, desde nuestra labor formativa. Les pido avanzar, por favor, con la presentación. Entonces, ¿cómo mirar esta protección de trayectoria hoy día desde lo normativo? Y aquí, bien, de manera bien vistosa, tenemos un conjunto de normativas que permiten pensar esta trayectoria, ¿no?, educativa desde lo normativo. O sea, aquí hay nominadas o están en la pantalla un conjunto de normas que permiten mirar este proceso desde el derecho como condiciones positivas para. Tenemos la Ley General de Educación, que contiene un conjunto de principios que está mirando a los estudiantes y su proceso formativo. Tenemos la 21040, que es la ley que crea el sistema de educación pública, que mandata a los directores ejecutivos, que mandata a los directores de establecimientos a pensar en clave de trayectoria educativa, a pensar el proceso educativo con seguimiento a la historia de los estudiantes, con planes específicos, con recursos, con una oferta programática que ayude a avanzar en su proceso formativo. Más cerca de hoy, del año 25 que estamos viviendo, el año 2022, la ley de garantía integral de derechos para la niñez y la adolescencia, la 21430, que pone un contexto de derecho, ¿no? Hay que pensar en de qué manera el conjunto de los ministerios, entonces, y de los sectores ponen condiciones para resguardar, en este caso, uno de los derechos que es el derecho educativo. Entonces, la ley de inclusión, la ley de aseguramiento de la calidad, la ley de migración y extranjería, son un conjunto de normativas que van poniendo condiciones y van rayando la cancha de esto que hemos definido como país, que es la educación como un derecho, y el Estado debe y se obliga
a garantizar este derecho para todos quienes están en el territorio nacional. Entonces, no solo estamos hablando de niños, niñas, jóvenes y personas adultas que cobran su derecho, sino que chilenos, quiero decir, sino que todos quienes están en el territorio nacional y requieren una, pero no solo, iba a decir una matrícula, pero no es solo una matrícula, no es solo la silla, es el derecho al ingreso, la permanencia, el egreso y alcanzar todos los aprendizajes que los estudiantes tienen que alcanzar. Entonces hoy, eh, como hace muchos años no ocurría, tenemos una base normativa que permite garantizar, y en ese sentido todas las instituciones del Estado, garantizar este derecho. Y avanzamos una más y nos encontramos con precisamente, les pido avanzar en una lámina más, el marco programático. Entonces, cómo desde el Ministerio de Educación, cómo estamos pensando, tenemos este marco normativo que es un piso, ¿no? Respecto del cual todos vamos a ir, todos y todas, vamos avanzando en cobrar y garantizar este derecho, pero también tenemos un marco programático como sistema de protección de trayectoria. Entonces decimos, ¿no? Tenemos un programa de reinserción escolar, un fondo de reinserción escolar, que es un fondo concursable, que es todos los años, que son recursos muchos que pone el Ministerio de Educación para que instituciones, ONG, fundaciones, en fin, postulen a estos concursos y a estos fondos, perdón. Este año tenemos 30 proyectos que ya comenzaron a desarrollarse en el país, en 5 regiones, y son espacios educativos que funcionan no en las aulas ni en los establecimientos con reconocimiento oficial, y que son una modalidad para recibir a estas jóvenes, niños, niñas que han salido del sistema educativo, han sido excluidos del sistema educativo por cualquiera de sus condiciones, y concebimos estos espacios como espacios en que los estudiantes, de un modo más flexible, menos rígido, ¿no? Pueden ir retomando paulatinamente su proceso hasta volver a un aula regular. Recuerden ustedes, y los que no lo saben, lo contamos, este fondo de reinserción escolar que financia estos proyectos, el estudiante, la estudiante culmina ese proceso con un examen de validación, también provisto por el Ministerio de Educación, ¿no? De modo tal que decimos, es un espacio de trabajo pedagógico en donde vamos retomando, ¿no? Y generando hábito, generando el andamiaje necesario para la recuperación de este estudiante y que pueda volver a un aula regular, a vivir ese proceso educativo como todas y todos los estudiantes. Entonces tenemos eso, eh, tenemos programa de permanencia que tiene que ver con un conjunto de formación en la que están ustedes, por ejemplo, pero otros también, que permiten formar y eh, analizar, debatir, deliberar respecto de esta mirada dentro de las comunidades educativas, de esta mirada con enfoque de trayectoria educativa. Tenemos un programa de estudiantes extranjeros que permite precisamente asegurar desde el derecho todas las posibilidades de los de las personas extranjeras que cobran o solicitan o ingresan al sistema educativo y que requieren avanzar también como otros estudiantes. Por lo tanto, vamos reconociendo derechos en la perspectiva de poner al sujeto al centro del proceso educativo en un establecimiento y que ese estudiante pueda tener todos los apoyos necesarios, siendo hispanohablante o no hispanohablante, todos los apoyos necesarios para avanzar en su proceso. Los equipos de los establecimientos con su PI, con su PME, con esa cantidad de instrumentos de gestión que tienen los establecimientos, ¿no? Tenemos los equipos territoriales de asistencia y revinculación que son desde el plan de reactivación educativa estos recursos que se le entregan a los sostenedores año a año para contratar un equipo profesional y gestor territorial que vaya
en la búsqueda de estudiantes que ya están fuera o que ayude a las comunidades educativas a desarrollar programas, espacios, protocolos para fortalecer la asistencia a los estudiantes. Pensando en esto, que efectivamente la asistencia se muestra como un indicador que anticipa también la salida, la exclusión de los estudiantes del proceso educativo. Y por cierto, los equipos ministeriales, que también tenemos profesionales que están tras la mirada de la recuperación educativa, ya sea porque se han desvinculado o porque tienen entonces una baja asistencia. Entonces, es una mirada con enfoque de trayectoria, es una mirada del derecho y por lo tanto el ministerio se organiza, se construye para efectivamente poner estas condiciones que le permitan a todas y todos los estudiantes cursar sus estudios y poner los apoyos necesarios para seguir avanzando. Avancemos nomás en la presentación. Bueno, era lo que decía recién, avancemos nomás para no quedarnos pegados en las láminas. Entonces, aquí tenemos datos de por qué entonces reaccionamos. Avancemos una más, por favor. ¿Por qué reaccionamos en ese? Y aquí tenemos una mirada a 10 años, ¿no? Está entre el 2013 y el 2024. ¿Qué pasó con la asistencia escolar, ¿no? Esta baja que se produce, no miramos, o sea, pegamos el salto ahí entre el 18 y el 22, porque recuerden ustedes que el año 19, previo a la pandemia, vivimos las circunstancias que vivimos y luego el 20 y el 21 fueron años que casi no se mide la asistencia, ¿no? Pero miren ustedes el 22, la asistencia que mostramos, porque efectivamente fue el retorno a la presencialidad y dijimos en su minuto, tuvimos un tercio del sistema educativo, 1.2 millones de estudiantes, ¿no? Que tuvo una asistencia menor al 85%. Una parte de esa población tuvo una asistencia menor al 50%, ¿no? Entonces, tuvimos una baja de asistencia verdaderamente peligrosa, compleja, y que al retorno a la presencialidad, cuando el año 22 comenzamos como ministerio a preparar este plan de reactivación para hacerse cargo de estas condiciones más complejas que había dejado, pero que había agudizado, ¿no? La pandemia. No son condiciones nuevas, no es que en ese minuto el sistema fue crítico, sino que hizo crítico mucho más crítico, ¿no? De lo que ya habíamos venido mirando. Pero efectivamente durante el 2023, como dice ahí la información, estos equipos territoriales eh, revincularon y trabajaron directamente con 26.000 estudiantes que presentaron asistencia grave o crítica. Es decir, estos equipos, que en ese minuto fueron más de 200 equipos a nivel nacional, eh, en las municipalidades, en los sostenedores municipales, en los SLEP y en los departamentos provinciales, trabajando directamente con los establecimientos particulares subvencionados, logramos tocar más de 50.000 puertas de las viviendas de estudiantes que estaban desvinculados o que presentaban baja asistencia. Entonces podemos decir 26.000 estudiantes que presentaban asistencia grave o crítica fueron visitados por estos profesionales, estos gestores territoriales y pudimos reenlazarlos al proceso educativo generando planes de apoyo para elevar la asistencia. Y si avanzamos una más, vamos a mirar que la desvinculación, y aquí está cantidad de flechas o de líneas, digamos, muestran que efectivamente el sistema había venido presentando un repunte, ¿no? En torno a la desvinculación. Era un repunte eh, tímido, por así decirlo, pero sostenido, ¿no? Sin embargo, en producto de la pandemia, al año 22, 23, 22 específicamente, tuvimos eh, casi 50.000 estudiantes desvinculados, mirado entre el 21, perdón, el 22 y el 23, ¿no? Casi 50.000 estudiantes desvinculados
que efectivamente empieza nuevamente la flecha amarilla a presentar una tasa de alza, o sea, que efectivamente pudimos ir revinculando estudiantes y hacer más estable, ¿no? Esa curva que logramos sostener. Sin embargo, por ejemplo, aparece ahí en el texto, hay un quintil que es el de mayores ingresos, ¿no? Que incrementa su desvinculación, que es histórico, ¿no? Hay dos cosas históricas en esta desvinculación que nos mostró la pospandemia. Una, los primeros años de la enseñanza básica se presentaron muy complejamente porque niños muy pequeños, ¿no? No solo se desvinculaban, sino que luego mirábamos las cifras de exámenes de validación y ahí los veíamos aparecer. Entonces, niños muy pequeños, me estoy refiriendo al primer ciclo básico, que se desvincularon para retomar un proceso de exámenes de validación. Y eso es muy complejo, porque los niños, niñas de cursos del primer ciclo básico requieren la escuela. Decimos, todos los estudiantes requieren la escuela en el sentido del proceso, ¿no?, de trabajo en un establecimiento, en una comunidad educativa, porque no solo vamos a aprender los contenidos curriculares, vamos a aprender a convivir, vamos a aprender a relacionarnos con otros, vamos a aprender a crecer. Esto va a tener un impacto en la cohesión social a 10 años, ¿no? Lo que hemos estado viviendo en estos años. Por eso era tan urgente y fundamental esta medida que levanta el plan de reactivación educativa de recuperación de estudiantes, porque requeríamos volver con los estudiantes al proceso educativo, a la convivencia, a eso que también se presentó tan complejamente los primeros meses luego de retomar la presencialidad. Y por eso también el plan de reactivación miró aprendizajes, miró convivencia escolar y salud mental y miró trayectoria educativa, mirado en estos dos indicadores más complejos que son desvinculación y asistencia. Pero les decía, se ha mantenido esta desvinculación en el quintil de mayores ingresos precisamente en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, ¿no? Entonces ahí decimos, hay un segundo fenómeno que se nos abre, del cual también tenemos que hacernos cargo, pensar, debatir y pensarlo con el futuro, y que son estas familias más acomodadas que retiran a sus hijos del proceso educativo regular o convencional, podríamos decir, y se abren a todo un mundo de homeschool o de colegios privados en plataformas, ¿no? Y por lo tanto, los niños y las niñas, los jóvenes que están en ese proceso, ya no vuelven. Lo que también, insisto, genera un debate respecto de qué es la escuela, qué representa la escuela para algunos grupos familiares. Esta es la caída de la escuela como un espacio de aprendizaje legitimado y validado por toda la sociedad. Entonces ahí también hay un debate que dar como profesores, profesoras, equipos directivos. Esto también hay que pensarlo y pensarlo en esta lógica de futuro, no solo pensarlo hoy, ¿no? Sino que también pensar en esta lógica de futuro, contarles que en otros países de Latinoamérica este fenómeno también ocurrió al retorno y se ha mantenido. Argentina, Uruguay, con los, digamos, grupos familiares más acomodados que toman esta decisión y retiran a sus hijos del colegio más convencional para abrirse a esta otra posibilidad. Entonces, súper interesante mirar las cifras y en ese sentido las invitamos a mirar este conjunto de información que hoy día estamos manejando, a trabajar con la información, nosotros decimos, no solo formar en este enfoque de trayectorias, en esta mirada, sino que este enfoque de trayectorias también tenga esta mirada de trabajar con los datos, de mirar los datos y de tomar decisiones a propósito de estos datos, de cómo estamos pensando nuestro proyecto educativo institucional, quiénes son los jóvenes hoy, quiénes son los niños y las niñas hoy, cuáles son sus complejidades y cómo eso debe o requiere, porque no es un mandato, no es un deber ser, es también un debate y un diálogo al interior de las comunidades educativas, cómo es necesario pensar este proceso formativo
al alero de esta información que estamos mirando. Avancemos una más, por favor. Entonces decimos algunos factores que están incidiendo en la inasistencia y la desvinculación. Y lo estamos mirando hoy día a propósito de los datos que tiene el reporte, ¿no? De cuando los equipos territoriales reportan su trabajo, estamos mirando esto, estamos mirando en lo escolar, porque tenemos esta, yo no quise abundar más en láminas porque a veces creer que vamos a tratar toda la información cuando viene un proceso formativo de parte de la universidad también es un exceso, pero como factores escolares, la reprobación, como factores que están incidiendo en esto que estamos mirando. El desfase etario, ¿no? Esto de la edad curso. Incluso ya decir desfase digamos, es también de mandato, invito a pensarlo, sí, como el proceso formativo ideal que dice que un niño entra a los 4 al prekinder y a los 6 ya está en el primero. Por lo tanto, si el niño o la niña están con, Dios que sé, 12 años en un cuarto básico, claro, pero el desfase es a propósito de esta norma, ¿no? Entonces, ¿cómo miramos eso también? ¿Cómo discutimos? Cuando llega un estudiante y que tiene una edad y quiere, está pidiendo ingreso a un curso respecto de su último curso aprobado y hay mucho desfase, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo discutimos? ¿Cómo lo discute el consejo de profe? Ocupamos el 2272 para efectivamente mirar cuáles son los aprendizajes de este estudiante, miramos la posibilidad de implementar un aula de reingreso en el establecimiento con reconocimiento oficial para trabajar con el estudiante y que alcance sus aprendizajes y que pueda estar en el curso más cercano a su edad. ¿Qué pasa con el número de cambios de establecimiento? ¿Qué pasa con los años fuera del sistema educativo? ¿Cursó o no la educación parvularia? ¿Cuántas han sido sus expulsiones? ¿Es un estudiante con necesidades educativas especiales, ¿no? Eso desde el punto de vista de los factores escolares que están incidiendo en estas problemáticas, en estas vivencias o en estos desafíos, para no ponerlos como un problema, pero también estos factores de interseccionalidad lo veíamos hace poco, ¿no? Fíjense ustedes que a propósito de género, el primero en la lista, los datos ya desde los primeros años, 22, 23, nos mostraron que se van más los hombres que las mujeres del sistema educativo. Es bien leve el porcentaje, ¿no?, de diferencia, pero lo es, ¿no? Se van más los hombres que las mujeres. Pero fíjense ustedes que también lo que recogimos es que las mujeres, las niñas, las adolescentes se van a la labor del cuidado familiar. Entonces ahí hay un estigma, ¿no? Digamos, una estigmatización de género. No se van los niños se van, los hombres, los adolescentes se van a trabajar, ¿no? Pero las niñas se van a cuidar a los hermanos menores o los adultos mayores. Las niñas dejan de asistir porque tienen que acompañar al hermano menor al control o al abuelito, la abuelita o el adulto mayor que vive en la casa. Eso es muy complejo, ¿no? Porque ahí se establece entonces un mandato cultural familiar. ¿Cómo entonces, como comunidades educativas, invitamos a la familia a morigerar, a flexibilizar este mandato cultural? La niña, la joven, la adolescente es la que cuida. ¿Y qué pasa con sus expectativas, con sus sueños, con sus ganas? ¿No? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos, cuando la mamá dice faltó porque va a acompañar al abuelito, cómo eso lo devolvemos como institución educativa en una conversa, en un debate, en una colaboración con esa familia? ¿Qué generamos dentro, no? El tema de estudiantes extranjeros que por tener IP no tienen determinadas ayudas a las que accede, derechos, perdón, no son ayudas, son derechos a los que accede cualquier estudiante chileno en un establecimiento, ¿no? La alimentación, la ley de subvención escolar preferencial, los recursos. ¿Qué pasa con estos estudiantes de pueblos originarios que no están viviendo todo lo que tienen que vivir
para seguir viviendo su propia cultura, ¿no? Cómo llevamos esos ritos, esas vivencias culturales a la escuela, el nivel socioeconómico, la ruralidad, qué pasa cuando tenemos estudiantes que egresan de sexto básico, la escuela rural, pero no tienen continuidad en esas comunas, ¿no? Y ahí entonces es nuestra responsabilidad también como sistema generar más cupos, generar cupos cercanamente a donde vive el estudiante, porque también la salida prematura o de un estudiante que ha estado muy cobijado por su escuela y su familia y que ya a los 12, a los 13 años tiene que abandonar para ir a una residencia, eso también es un factor, perdón, que puede incidir en la continuidad, ¿no? Entonces, estos son factores que hoy día estamos pesquisando. Los deben ver ustedes. Nosotros hacemos esta mirada más sistémica, pero esto ustedes los están mirando todos los días. No naturalizar ninguno de estos factores, porque alguno de estos factores puede incidir en que un estudiante, una estudiante dejen el proceso. Y ya con un estudiante que deja el proceso, nosotros nos sentimos incómodos. Queremos que todos tengan que estar dentro del sistema y colaborar desde el punto de vista de la flexibilidad en su proceso. La siguiente, por favor. Entonces, este CIPTE, se desreguló aquí la presentación, disculpen, tiene el propósito, este sistema de protección de trayectorias educativas, tiene el propósito de mejorar la permanencia en la escuela, en el liceo, en el jardín y la progresión de esta trayectoria, ¿no? Cómo avanzan, cómo están avanzando. ¿Y lo hacemos desde dónde? Desde un análisis y una interpretación reflexiva de los datos proporcionados por la plataforma, pero no solo por la plataforma, por el reporte que ha estado llegando desde el año 2022 a escuelas y liceos, desde otros datos, desde datos, por ejemplo, los SLEP tienen mucha información, mucho dato que están entregando a sus establecimientos, desde los datos que tienen los compañeros de los SLEP, cómo los analizamos, cómo los comprendemos, cómo desde mirar avanzamos a comprender y abordar estas causas de la inasistencia y la desvinculación y cómo implementamos estrategias entonces que permitan de carácter intraescolar, intraeducativo, intersectorial, que permitan que los estudiantes permanezcan en el sistema y permanezcan no en una lógica de retener, solo que estén, sino que permanecer para aprender. Este es el objetivo del CIPTE, este es el objetivo que estamos movilizando hoy día, este es el objetivo que compartimos con ustedes y este es el objetivo que tienen esta formación en la cual ustedes ya ingresaron y van a permanecer, digamos, de la mano de la universidad para poder pensar esto que estamos invitando a pensar y actuar. No solo estamos invitando a pensar, a debatir, a deliberar, sino que esencialmente cuando ya entonces tenemos convicciones a propósito de la información que estamos mirando, ¿cuáles son los planes que vamos a movilizar? Una más, por favor. Entonces, este CIPTE, que tiene tres componentes, ¿no? Tiene, voy a partir de adentro hacia afuera, tiene esta trayectoria educativa visible e informada, ¿no? Precisamente es este conjunto de información que estamos poniendo a disposición de todas las comunidades educativas, del sistema intermedio, del mesosistema, del microsistema en las comunidades, del mesosistema en los sostenedores, qué fea palabra, pero no hemos encontrado otra, y en el Ministerio de Educación también en sus distintos niveles, estamos poniendo información, visibilizando cómo es esta trayectoria de mi estudiante, cómo es hoy, cómo en la asistencia se desvinculó, alguna vez repitió, estuvo en jardín infantil, si no, tiene necesidades educativas especiales, es de un pueblo originario, esa información, ¿no? Y a eso le llamamos trayectorias visibles e informadas. Tenemos después, un poquito en el anillo, un poquito más afuera,
la gestión y apoyo a la existencia y la permanencia. Esto que decíamos, una base normativa, hoy día nos podemos apoyar, ¿no? Hoy día no es la locura de mi escuela o la invención de mi liceo que todos vengan. Hoy día tenemos una base normativa que nos obliga como chilenos, chilenas, a que todos los estudiantes estén a generar condiciones para que estén a generar esa base normativa, esa base programática y esa base de instrumentos de gestión que deben estar considerando cómo voy a trabajar con este estudiante que repitió. Hicimos el análisis como establecimiento, nos juntamos, hicimos el consejo de evaluación, dijimos, ¿qué sentido tiene que fulano y mengano, dos estudiantes nuestros de tercero medio, de octavo, de quinto, repitan? No es mejor que repitan, es mejor que pasen, se mantienen con su grupo curso, se mantienen con sus amigos, no tienen que volver a vivir este estrés de tener nuevos amigos y de ver cómo sus amigos del curso anterior van avanzando y ellos se quedaron atrás. Hicimos todo ese análisis, ok, pasan de curso, pero estoy pensando a la par, al alero del decreto 67, en levantar un plan de apoyo pedagógico, porque si pasa de curso, es promovido, es promovida y lo dejo solo, créannos que al año siguiente va a volver a tener dificultades para avanzar en su proceso educativo. Entonces, ¿de qué manera utilizo estas herramientas normativas, decreto 67, decreto 2272, pero las utilizo en la perspectiva de también generar los apoyos para esa permanencia? Entonces, y ahí tenemos todas estas estrategias situadas y permanentes para la gestión de los casos individuales y globales y para su permanencia. Y finalmente, el último anillo, que es la institucionalidad territorial. Es la formación de esta respuesta, los equipos motores que estamos generando en los departamentos provinciales para la instalación de CIPTA en los establecimientos, cómo generamos este apoyo intersectorial en el territorio, ¿no? Para que ese derecho educativo sea cobrado y visibilizado para todos. Entonces, al alero de la ley 21430 de garantía de derechos, tenemos la formación de las OLN, oficinas locales de la niñez, y unas mesas intercomunales en donde vamos a ir todos quienes estamos en este territorio, todos y todas, precisamente a ver cómo recuperamos a los estudiantes que están fuera, cómo fortalecemos, cómo se compromete el consultorio a no darnos hora precisamente en el momento en que los estudiantes necesitan estar en clase, cómo generamos otros apoyos territoriales y barriales para que los estudiantes no dejen de asistir, ¿no? Entonces, esa es la formalización y la institucionalización de una respuesta territorial. Y si ustedes ven, ojalá que lo vean, la banda de abajo está este desarrollo de capacidades en los equipos ministeriales y en las comunidades educativas. Esto que estamos haciendo hoy día, que estamos inaugurando y del cual ustedes van a ser parte, forma parte del desarrollo de estas capacidades que requerimos movilizar, formar, fortalecer a todo nivel. Estimados, estimadas compañeros y compañeras, esta mirada de enfoque de trayectoria educativa no es algo ganado, ¿no? Es un proceso en el que estamos avanzando y también el propio Ministerio de Educación, los propios sostenedores tenemos que avanzar y vamos a avanzar juntos en comprender esta situación, en analizarla y en generar planes de trabajo. Avancemos una más, sé que me está quedando muy poquito, ok, y aquí entonces, eso era lo que les decía. La información no solo va a venir de la mano de esta plataforma, sino que la tenemos en los reportes que están acá, digamos, la fotografía del reporte está por acá abajo, que les ha llegado a los directores, directoras de todos los establecimientos educacionales. Tenemos el plan de mejoramiento educativo. Tenemos una página del Centro de Estudios del Ministerio de Educación que se llama Datos Públicos y al cual datos abiertos, perdón, al cual ustedes pueden acceder y ahí van a encontrar mucha información, desde el macrosistema hasta su propio establecimiento. Tenemos los resultados educativos de las pruebas de medición nacional, ¿no? Tenemos los resultados de los IDPS. Toda esa información es fundamental
¿no? En esta mirada de enfoque de trayectoria para conocerla, interpretarla y finalmente tomar decisiones que permitan que los estudiantes permanezcan aprendiendo y generar una comunidad educativa con padres, madres, tutores, apoderados que se matriculan, se inscriben en esta perspectiva de enfoque de trayectoria. Y creo que queda la última, y no me queda más que agradecerles muchísimo por los inconvenientes de que partió Valesca, seguí yo, pero esperamos haber sido lo más descriptivas posibles y lo más, y como contarles de este énfasis y esta alegría que nos da estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias a los compañeros, compañeras de la USACH. Yo me quedo aquí. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos entonces a Andrea Palma Salamanca y Valesca Carbonell por esta interesante exposición. Y a continuación dejo con ustedes a Marcela Valencia Mesa, relatora CEIEF de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Chile y máster en Planificación y Gestión Educativa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Marcela, la palabra es toda suya. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En nombre de las y los relatores de estas acciones formativas que se inician hoy, les doy un saludo de bienvenida y quisiera motivarlos a participar activamente en estas sesiones. En cada módulo vamos a tener espacios para poder profundizar conceptos claves con respecto a la permanencia escolar, pero también, y muy importante, ¿cierto?, reflexionar sobre nuestras prácticas y pensar juntas y juntos las estrategias que nos van a permitir resguardar las trayectorias educativas de las y los estudiantes de sus establecimientos educacionales. Como bien decía Dante, ¿cierto?, los factores que tenemos hoy en día con respecto a la exclusión escolar son bastante amplios y sabemos que también durante la pandemia o post pandemia este número se vino a agudizar, la cantidad de estudiantes que están desvinculados del sistema. Y desde el Ministerio de Educación, ¿cierto?, ya hace un par de años se viene trabajando en el plan de reactivación educativa y estas acciones también se entienden dentro de este plan. Los establecimientos educativos desde los cuales ustedes proceden cuentan hoy en día con datos que nos permiten mirar y hacer seguimiento de aquellos estudiantes que han sido excluidos del sistema, pero también de aquellos que tienen asistencia grave o crítica y que estarían quizás a un paso también de salir del sistema. Por ende, ¿cierto?, la invitación es que por el medio de estos cursos nosotros podamos comprender estos factores que influyen en la permanencia, ver nuestras prácticas, nuestras propias prácticas, pero también incorporar nuevas. La invitación es diseñar estrategias que estén con una mirada, ¿cierto?, desde el enfoque de derecho que vamos a ver en una de las acciones formativas. Tenemos que resguardar, ¿cierto?, como garantes de derechos, el éxito y el logro completo de las trayectorias educativas de niñas y jóvenes. Nosotros debemos también velar por la justicia educativa, que va a ser parte temas dentro de algunos de estas acciones, considerando, ¿cierto?, que hoy en día nos encontramos frente a situaciones complejas en las aulas que impactan en la comunidad completa, pero que a través del aprendizaje en estas acciones formativas les queremos invitar a pensar la escuela como un espacio seguro para niñas y jóvenes y invitar a todos los actores de la comunidad educativa, ¿cierto?, a ser agentes activos y participativos, pero con foco también en aquellas niñas y jóvenes que están día a día en las escuelas. Ya consideramos que estos cambios son necesarios para avanzar y completar de manera exitosa la trayectoria educativa de cada uno de ellos. La invitación también a través de estas acciones formativas, ¿cierto?, es tener un espacio donde podamos pensar la comunidad educativa, las mejoras que podamos hacer a través de acciones concretas, ¿cierto?, mejorar la asistencia y invitar, ¿por qué no?, ¿cierto?, a nuestros estudiantes a pensar la escuela que queremos. Es fundamental desde el enfoque de derecho cómo les hacemos partícipe también de las decisiones y la invitación es esa, ¿ya? Todas y todos, ¿cierto?, estamos invitados y llamados a avanzar en una sociedad más justa, donde la educación juega un rol fundamental.
Y por eso, como relatoras y relatores de estas acciones formativas, esperamos contribuir en esta reflexión y construir estrategias, ¿cierto?, que permitan avanzar en la permanencia escolar, y obviamente vamos a estar a su disposición para todos los requerimientos que ustedes tengan. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que sea una instancia provechosa de compartir, como les decía, experiencias que muchas veces ya tenemos en nuestros establecimientos educacionales, pero también a veces es bueno conocer otras prácticas que impacten en todo lo que tiene que ver con la permanencia escolar y, como les comentaba, tener esta mirada desde el enfoque de derecho, la justicia social, que como docentes, ¿cierto?, profesoras y profesores también estamos llamados a desarrollar. Así que muchas gracias por la invitación siempre al Centro de Estudios, ¿cierto?, en Sofaleto, para participar en estas acciones. Muy feliz de estar siempre en estas acciones formativas y sobre todo poder mirar juntas y juntos cómo resguardamos la trayectoria educativa de niñas y jóvenes de nuestro país. Que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas nuevamente a estas acciones. Bien, muchas gracias, Marcela, por tu testimonio y tus palabras. Agradecemos a nuestros expositores de hoy y a ustedes, los y las docentes, directivos y profesionales que se han matriculado en estas 4 acciones formativas. Les deseamos éxito en este proceso de aprendizaje que inician. A nombre de la Universidad de Santiago y el Ministerio de Educación, gracias por haber sido parte de esta inauguración. Muy buenas tardes.